Empiezo con la explicación de los ejercicios propuestos para esta actividad. El primer ejercicio tiene que ver con la inclinación de la recta. Explico entonces cómo fue que realicé el ejercicio. El planteamiento consiste en una torre de control de un aeropuerto que está registrando las posiciones de diferentes aeronaves comerciales. Y este ejercicio, por lo que pude determinar, tiene que ver con la inclinación de la recta y la aplicación de una fórmula de ecuaciones. Tenemos varios datos, como los que se ven en la pantalla, el A, entre paréntesis, menos 2,5, que debe ser ubicado en el plano cartesiano. Esta cifra me indica que debe estar en el cuadrante 2. En cuanto al punto de inserción B en el plano cartesiano, está o se ubica en el cuadrante 4 o se ubica en el cuadrante 4 y las cifras para colocarse allí es 6, menos 3. Esto me da la ubicación inicial de la recta y una inclinación visualmente. También, como podemos ver aquí en pantalla, profesor, la velocidad de este avión es de 750 kilómetros por hora. Una velocidad bastante rápida. Estos datos son registrados en la torre de control. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para resolver esta ecuación? Lo explicaré de manera breve. Esta es la fórmula que tenemos para la inclinación de la recta y que muestro la recta y que muestro en pantalla utilizando un color azul. Esa es la fórmula que se debe aplicar y que es la que estoy explicando para la resolución de la ecuación que me dará también la inclinación. M precisamente pues muestra dos partes del plano cartesiano con relación a Y y X dentro de ese plano, es decir, el eje de las ordenadas o eje Y el eje X. Estos dos puntos se ubican en el plano cartesiano para la resolución del problema en cuanto a las velocidades de los aviones que están implicados en este ejemplo. Entonces, después de tener los puntos, la velocidad e incluso también el punto C, se procede a hacer esta primera parte, y menos y sub 0 igual m entre paréntesis x menos x0. Entonces, lo que se procede es hacer un reemplazo de estas cifras que tiene que ver con, en primer lugar, ubicar los puntos del eje o con relación al eje de las ordenadas o eje Y. Entonces, al reemplazar, pues dan las cifras que ve en pantalla, lo cual significa que básicamente es una conversión de tiempos, los 750 kilómetros dividido por horas, que tiene que ver con la velocidad en que está el avión pasando desde un punto al otro, con relación a la inclinación de la recta. Como puede ver aquí, entonces la primera parte tiene que ver con la cantidad de metros que se recorren según pues un kilómetro. Entonces sería 1000 metros divididos por un kilómetro. Y la otra sección es una hora
que implicarían 3.600 segundos. El resultado que me da es 208,33 metros por segundo, que es la velocidad que recorre el avión en términos de metros. Entonces, la siguiente parte tiene que ver con el cálculo de la pendiente de ambas trayectorias. Entonces, teniendo los puntos seleccionados en el plano cartesiano para la ecuación, debo utilizar la información que utilizando la fórmula también provista. Entonces tenemos el dato de A y el dato de B. Y aquí en esta siguiente parte, o sea, la primera inclinación o la primera parte tiene que ver pues con los puntos de Y, del eje Y, los reemplazo de la fórmula original con los datos que se me dieron aquí, lo estoy mostrando. Y lo mismo es cierto con los datos de X. Es un reemplazo de las letras por los números o las cifras suministradas del ejemplo. Entonces, este es el proceso, estos son los resultados que me dan. Menos 8 sobre 8, que es igual a menos 1, y esto es debido a la multiplicación de los signos que se ven aquí. Sabemos que menos por menos da más, por eso en la parte inferior el número es positivo. Pero el resultado final de todos modos es negativo y me da menos 1. Menos 8 dividido 8 es igual a menos 1. Esto es la inclinación de la recta. La respuesta es, entonces tengo que hacer es la declinación de la recta 1, M1 por M2, me da igual a 1. Este es el punto de inserción, de intersección, el punto D. Y en este ejercicio pues tenemos que ver si se chocan o no los aviones, ¿no? Entonces, para eso hay que encontrar las coordenadas del punto de intersección, teniendo en cuenta también las velocidades a que los aviones se están moviendo. Entonces, mi respuesta es y es igual a menos x más 3. Al poner esto en GeoGebra, pues me da una gráfica de este punto, pero antes vamos a ver lo de el punto C que se nos suministró con relación a la inclinación de esa recta. Entonces, esta ecuación me da esto, como puede ver aquí, profesor, y C, para ver si se encuentran o no, o se chocan o no los aviones. Parte de la pregunta tiene que ver con cuántos minutos o en cuántos minutos alcanzará la primera aeronave dicho punto. Entonces aquí utilicé unas raíces cuadradas para encontrar ese tiempo, según el plano cartesiano y según los datos anteriores que encontré. La raíz cuadrada pues tiene que ver con utilizar esos mismos datos de raíz cuadrada, profesor. Este fue el proceso que seguí y el punto D, al hacer todo el ejercicio y al hacer los reemplazos correspondientes, me dio 5,65 minutos. No, perdón, metros. Y ahora el tiempo en que se encuentran esos puntos. Entonces pasamos aquí a la siguiente parte del ejercicio. X igual a v.t, como el tiempo y también qué demora en recorrer cierta distancia. Entonces, debido a la velocidad que trae el avión, me dice
Y tras hacer la división que de este tiempo transcurrido o alcanzar el punto, que de este tiempo transcurrido o alcanzar el punto es 0,027 segundos. Bastante rápido que va este avión. Y no se chocan, no hay un choque entre ambas aeronaves. Las velocidades no permiten ese choque. Para hacer la graficación con GeoGebra, le voy a mostrar, profesor, el dibujo o la gráfica que salió de al aplicar o insertar estas gráficas. Aquí está. Y también se puede ver el punto C y el punto D donde se interceptan. Y estos puntos se encontraron gracias a D donde se interceptan. Y estos puntos se encontraron gracias al desarrollo eh, de la ecuación y al seguir los procesos para encontrar la inclinación de la recta. Entonces, A, el B, incluso el C, para poder encontrar el punto D y las velocidades también con que las aeronaves están recorriendo. Me parece excelente este ejercicio, muy, muy interesante. El siguiente ejercicio, profesor, tiene que ver con una empresa que fabrica zapatos, que puede producir para caballero o para dama, modificando el proceso de producción. Las cantidades posibles X y Y en cientos de pares están relacionadas por esta ecuación que estoy señalando en pantalla. De acuerdo a esta fórmula que se nos está entregando, tenemos que hallar la curva de transformación de productos de esta empresa. Procedo entonces a explicar qué es lo que hice. Viendo los datos del ejemplo y la fórmula, entonces vemos que tenemos x a la 2 más 40x más 400 que se corresponden aquí a la fórmula para este proceso de factorización que estamos haciendo. Entonces tenemos que tener la ecuación equilibrada pues también en ambas partes. Entonces tenemos que hacer, entonces esto es la parte de x, luego pasamos a la parte de y, donde está y a la 2 más 30y, que es esta última parte, más los 225. Estos 225 salen de 15 por 335, entonces nos da ese número que está ahí. Y porque tienen que estar también equilibradas las dos cifras. Entonces, haciendo el proceso de factorización, hacemos cada sección de la fórmula. Luego nos da esto, x más 20, que tiene que ver con el proceso anterior que se hizo en la parte de arriba, x a la 2 más 40x más 40x más 400, y también la parte de y, donde está y a la 2 más 30y más 225. Entonces vemos aquí el resultado que da más y más x y fuera del paréntesis el 2. Tenemos estas cifras aquí que nos da para este resultado. Entonces en el proceso nos da entonces igual raíz cuadrada de 40. Y entonces esto tiene que ver con la curvatura de la producción de los zapatos de esta fábrica y nos da un círculo en el dibujo como solución de este problema. Aquí está el dibujo que me salió en GeoGebra al hacer este ejercicio. Y como resultado de la aplicación de la fórmula que se expresó antes. Entonces este sería el proceso, profesor.
Tenemos para la factorización, entonces la parte de X y la parte de Y. Entonces se puede hacer así o pues a partir de esta primera parte de la ecuación. Y al ponerlo en el plano cartesiano, pues nos da eso un círculo completo. Entonces allí coloqué esos datos dentro de GeoGebra y salió esta figura. Básicamente sencilla la actividad, profesor. Aquí A es el centro de la circunferencia y luego uno puede encontrar el radio y también pues da la respuesta que vimos antes, el 40 de los zapatos que se van produciendo según la curva de producción. Listo, vamos a otro ejercicio. El siguiente ejercicio, profesor, tiene que ver con una empresa que fabrica zapatos, que puede producir para caballero o para dama, modificando el proceso de producción. Las cantidades posibles X y Y en cientos de pares están relacionadas por esta ecuación que estoy señalando en pantalla. De acuerdo a esta fórmula que se nos está entregando, tenemos que hallar la curva de transformación de productos de esta empresa. Procedo entonces a explicar qué es lo que hice. Viendo los datos del ejemplo y la fórmula, entonces vemos que tenemos x a la 2 más 40x más 400 que se corresponden aquí a la fórmula para este proceso de factorización que estamos haciendo. Entonces tenemos que tener la ecuación equilibrada pues también en ambas partes. Entonces tenemos que hacer, entonces esto es la parte de X, luego pasamos a la parte de Y, donde está Y a la 2 más 30Y, que es esta última parte, más los 225. Estos 225 salen de 15 por 335, entonces nos da ese número que está ahí, y porque tienen que estar también equilibradas las dos cifras. Entonces, haciendo el proceso de factorización, hacemos cada sección de la fórmula. Luego nos da esto, x más 20, que tiene que ver con el proceso anterior que se hizo en la parte de arriba, x a la 2 más 40x más 400, y también la parte de y, donde está y a la 2 más 30y más 225. Entonces vemos aquí el resultado que da más y más x y fuera del paréntesis el 2. Tenemos estas cifras aquí que nos da para este resultado. Entonces en el proceso nos da entonces igual raíz cuadrada de 40. Y entonces esto tiene que ver con la curvatura de la producción de los zapatos de esta fábrica y nos da un círculo en el dibujo como solución de este problema. Aquí está el dibujo que me salió en GeoGebra al hacer este ejercicio. Y como resultado de la aplicación de la fórmula que se expresó antes. Entonces este sería el proceso, profesor. Tenemos para la factorización, entonces la parte de X y la parte de Y. Entonces se puede hacer así o pues a partir de esta primera parte
de la ecuación. Y al ponerlo en el plano cartesiano, pues nos da es un círculo completo. Entonces, allí coloqué esos datos dentro de GeoGebra y salió esta figura. Básicamente sencilla la actividad, profesor. Aquí A es el centro de la circunferencia y luego uno puede encontrar el radio y también pues da la respuesta que vimos antes, el 40 de los zapatos que se van produciendo según la curva de producción. Listo, vamos a otro ejercicio. La siguiente actividad o el siguiente ejercicio 4 tiene que ver con sumatorias. Esto es muy importante para aplicarse ya sea en las empresas o para otro tipo de actividad. Aquí estamos hablando de una institución educativa donde hay 6 cursos denominados del 1 al 6 y para cada uno de los cuales hay 5 secciones de estudiantes. En este ejercicio pues tenemos varias filas o secciones de los estudiantes. Vemos aquí relacionadas las cantidades de los estudiantes por cada de estas filas y con relación también a cada curso. Están numerados cursos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cada sección o fila. Y la primera actividad que tenemos que hacer es que usando la notación de sumatorias, tenemos que encontrar el número del curso y tenemos aquí la fórmula de sumatorias para este caso. Entonces, nos dice que usando la noción de sumatorias, entonces podemos ver cuál es el total de estudiantes del curso 2. Usando cada uno de estos puntos, entonces vemos cómo se empiezan a sumar. N2, entonces sería 1 más N2, 2, N2, 3, N2, 4, más N2, 5. Esto sería cada sección o cada fila o columna de los datos que estamos recibiendo en el planteamiento de los problemas. ¿Sí? Simplemente es la sumatoria de esos datos. Aquí los tenemos. Los números, ya haciendo el reemplazo de cada parte de esta sumatoria. Como puede ver aquí en la pantalla, profesor. Lo que habíamos visto en la parte de arriba, ¿sí? Corresponde a estos números de cada sección o fila del curso que están resaltados en color verde, en este caso, para hacer la suma de cada sección o fila para encontrar el número total de estudiantes. Simplemente es una fila y vemos que da el 147. Ahora la parte B tiene que ver con identificar la notación de sumatorias que representa el número total de estudiantes que pertenecen a la sección número 4. Vemos aquí nuevamente en la tabla, simplemente son las secciones 4 de todos los cursos. Entonces tenemos la fórmula, nuevamente el signo de sumatorias. Y procedemos entonces a poner la cantidad de cursos que tenemos y los números de la fila, según eso, que los estudiantes que están allí presentes. Entonces, profesor, aquí puede ver los números. Que son estos mismos de la fila 4 y que corresponde pues a cada uno de los cursos que se nos está dando y el total son 188 estudiantes. Es simplemente una operación de sumas. Bueno, ahora, profesor, tenemos que ver con las productorias. Esta tiene que ver con la aplicación de las estadísticas.
Obviamente pues se hablan de porcentajes, probabilidades y así por el estilo. Entonces, una aplicación de la productoria en la estadística indica que para eventos de ciertas características, la probabilidad de que se presenten algunos resultados simultáneamente se puede calcular multiplicando las probabilidades de que se presenten dichos resultados por separado. Entonces, es lo que tenemos que averiguar con nuestro ejercicio que se nos va a colocar aquí o que se nos puso aquí y que voy a explicar. Aquí tenemos los datos que se recibieron en esta tabla o esta matriz. Van de 1 al 8 y tiene que ver con ganar un premio. Y ahí se da el número de probabilidades. Esta es la fórmula que tenemos que aplicar. Entonces aquí ponemos esto, pi, o perdón, p, i. Aquí están los datos. Y queremos saber qué probabilidad hay de que alguien se gane los premios 3, 4, 5 y 6. Es lo que queremos hacer y tenemos que hacer pues aquí como una especie de multiplicación de esos datos. Entonces aquí están y este sería el resultado. Y aquí vemos entonces cómo pues la utilidad de este ejercicio. Entonces aquí tenemos que el representante usando las productorias, la probabilidad de que un cliente gane simultáneamente todos los premios. Además, hay que pues encontrar dicha probabilidad. Nuevamente aplicamos la fórmula pi a 8 en la parte superior y 3 y p sub 1. Entonces aquí está p, que son los datos, y los colocamos aquí. Aquí estas son las cifras que debemos utilizar de cada columna, las cifras de probabilidad. Sí, son las mismas cifras, las he puesto aquí para multiplicarlas entre todas, que corresponden a P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 y P8. Esta cifra nos da los siguientes números que ve aquí abajo. Un momentico le muestro aquí. Entonces, aquí vemos cómo funciona la fórmula, donde tenemos que esto es igual a 3,888 por 10 a la menos 21. Y vamos viendo las probabilidades. Aquí ya van saliendo los números. Bien, ya he explicado los procesos, profesor, de las ecuaciones, de las actividades, la del avión, la circunferencia, aplicando las fórmulas para cada una de las ecuaciones o de las fórmulas que se nos proveyó en los planteamientos de cada ejercicio. Me tocó investigar, pero bien, entendí, creo, y no siento que sea muy difícil esta actividad. Muchas gracias por prestarme atención y su actividad como tutor. Muchas gracias. Entonces espero que haya podido entender mi explicación. Hasta luego.